recordando rápidamente lo que habíamos comentado la clase pasada. Más allá de esta cuestión de que es una conversión, en este caso estamos pasando a un movimiento rotativo, o sea, o de un movimiento rotativo a una fuerza electromotriz. Estamos cambiando los tipos de energía, o sea, de que transformamos energía eléctrica en mecánica, o en el caso del motor, o mecánica en eléctrica, lo cual ya hace de que esta conversión haga de que el rendimiento no sea tan alto, porque hay un campo magnético que se va a tener que transferir y atravesar el aire, si no, el mecanismo no podría rotar. Si bien hay algún tipo de motores lineales, digamos, nosotros no vamos a estudiar eso, sí vamos a ver en este caso las máquinas de corriente continua, y también les había comentado de que si bien el generador, salvo el generador de corriente continua, salvo casos muy particulares, ha caído en desuso, sí continúa en uso y muy intensamente, ha retomado, digamos así, los motores de corriente continua, porque tienen una parte de que es sustituible para cuando se quiere mucha precisión en gobernar la velocidad y un buen aprovechamiento de la potencia del motor. Los generadores, en cambio, han sido sustituidos y con mucha ventaja por la digamos, la rectificación de la corriente alternada, y se obtiene una precisión muy grande a un costo absolutamente razonable. Básicamente tenemos entonces de que tiene que haber un campo magnético, producido un campo magnético. Imaginémonos lo que les pongo ahora en esto, a ver si era en la anterior, en esta. En lo más elemental, un par de polos, de imanes de tipo permanente, ¿sí? Algo, o sea, para no complicarlo con nada extraño, tenemos un par de polos norte-sur, y en ellos sumergir le damos un diseño particular para un mejor aprovechamiento de la inducción. Y lo que tenemos es una espira que vamos a decir de que en este momento tiene una sola vuelta, cuyo principio va conectado a un anillo y cuyo final va conectado a otro anillo. Lo vamos a suponer como generador, y que en este caso, tal como está indicado acá, que va a girar en sentido antihorario. En la mitad de los polos tenemos una línea neutra, que sabemos de que la bobina, en este caso puesta de modo horizontal, es cuando va a cortar la mayor cantidad de líneas de fuerza posible, y cuando esté de modo vertical, o sea, consiguiendo con la línea neutra, la fuerza electromotriz inducida en este caso va a ser nula. Entonces, nosotros sobre estos anillos rozantes lo que hacemos es apoyar unas escobillas. Una escobilla es un elemento que va a, en este caso del generador, va a permitirnos extraer la fuerza electromotriz inducida en este elemento de bobina que está girando, que va cortando líneas de fuerza, y hacerlo circular a través, si tenemos una carga conectada, hacerlo circular a través de este circuito que va a ser exterior.
Lo primero que pretendo que noten es que en este caso es absolutamente, si bien yo he puesto esta figura que la tiene a las escobillas en esta posición, pero es absolutamente indiferente, o sea, yo lo podría poner en cualquiera de los 360 grados a la escobilla, ¿sí? Y el resultado no se alteraría en absoluto, ¿sí? O sea que las escobillas, si bien están puestas en esta posición, no obligatoriamente en este caso deben estar en esa posición, sino que pueden estar las mismas, las dos del mismo lado, abajo, en cualquier lugar. El resultado no variaría en absoluto. Segundo, que tiene que haber una relación, o sea, acá le estoy aplicando una fuerza mecánica que es la que impulsa a esta girar mediante algún tipo de motor que no he dibujado acá, que podría ser un motor diésel, una turbina hidráulica, una turbina eólica. Lo que hago es hacerlo girar a esto. Indudablemente que el hecho de tener imanes permanentes va a hacer de que la inducción sea débil. Pero fíjense ustedes de que va a estar vinculada a esto con la velocidad. De algún modo lo voy a tener que estar representado y que voy a tener una influencia de la velocidad con lo que esto gire. Que ya no me hace falta que sea una velocidad sincrónica. Yo acá lo que estoy teniendo es una producción de una fuerza electromotriz. Y la tercera cosa, o sea, dije, la posición de los escobillas puede ser cualquiera, la velocidad es una influencia, y la otra cosa es que también este diseño que yo le he dado acá, después de esto, que es semicircular, va a ser una influencia definitiva en la forma de onda que va a tener la fuerza electromotriz generada acá. Entonces, hay algunos parámetros que ya tenemos y algunos nombres que vamos aprendiendo. Estos son los polos inductores, tenemos escobillas, tenemos, en este caso son anillos rozantes. A esta parte curva en los polos inductores se la denomina zapata polar. Y esto es una bobina que está compuesta por una determinada cantidad de vueltas y a cada una de estas bobinas, en realidad el nombre completo es elemento de bobina, ¿sí? Fácil es de imaginarse que esto es algo absolutamente elemental y que en realidad nosotros podemos ponerlo, podemos sujetarlo a esta bobina en un núcleo que es de hierro. Y además de eso, sobre ese núcleo de hierro, lo que podemos hacer es poner más de varios elementos de bobina, lo cual empezarían las fuerzas electromotrices imposibles. Ahí ya iríamos completando la máquina. Tenemos que recordar de que acá hay un pasaje en la línea de fuerza, en esto que los corta, al igual que de este otro lado también va a haber otro pasaje en la línea de fuerza que se va a producir a través del aire, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos acá. Nosotros, en esto fíjense que la forma de la zapata, ahora lo he puesto de modo vertical, la forma de la zapata va a influir en la forma de la fuerza electromotriz. Más allá de eso, nosotros, haciendo el análisis por lo que hemos visto, que ya son las componentes, las podemos digamos, dividir y solamente representar la componente de primer armónico. Entonces, en esta componente de primer armónico, lo que tendríamos en este caso es, si tomamos el mismo, vemos
fuerza electromotriz inducida en este campo que tiene una inducción B a lo largo de estos de estos ciclos, y lo que vamos a tener es que entre este punto, entre línea neutra hasta línea neutra nuevamente, medido sobre la periferia del inducido, vamos a tener un valor que se va a llamar paso polar. O sea que en este caso que tengo un solo par de polos, voy a tener dos pasos polares. Serían estos dos semicírculos que están dibujados acá en un color verde claro. Si en vez de dos tuviese cuatro polos, o dos pares de polos, en realidad tendría cuatro pares polares. O sea, el paso polar es la distancia medida en centímetros sobre la periferia del inducido entre dos zonas neutras consecutivas. Eso pasa a ser la definición de lo que es un paso polar. Después le vamos a poner la forma. Lo que hemos representado acá solamente tiene lo que es un solo par de polos, pero insisto, tiene la primera armónica. Así se me va a producir esta fuerza electromotriz que va a valer en P por N. O sea, el N siendo N el número de revoluciones y P el número de pares de polos. En este caso, de esto lo que estamos considerando es el número de revoluciones por segundo, pero nosotros normalmente lo expresamos por minuto, entonces la frecuencia me va a quedar que va a ser P por N sobre 60, que es una fórmula que ustedes ya conocen. Ahora bien, esto es un generador elemental, pero todavía tenemos corriente alternada. Y vuelvo al primer gráfico como para decirles de que entonces, como los polos están fijos, esto vamos a ver después de que se sujeta mecánicamente, digamos, esto no puede estar en el aire, se sujeta mecánicamente, hay una parte que es la que me produce el campo magnético, que se llama inductor. Y otra parte que es la que, donde se va a inducir la fuerza electromotriz, que se llama inducido. En este caso, el inductor está quieto, por eso el inductor es el estator y el inducido es el rotor. O sea que eléctricamente tenemos inductor e inducido y mecánicamente tenemos un estator y un rotor. En este caso, el estator es el inductor y el rotor es el inducido. Hago esta diferencia porque vayamos empezando a pensar de que esta es una máquina absolutamente elemental y estas máquinas van a crecer en potencia. Uno de los inconvenientes que tiene esta disposición donde el inducido, o sea, donde se está produciendo la fuerza electromotriz, tiene contactos que son deslizantes, o sea, tiene contactos que van a ser a través de las escobillas, y este contacto deslizante, si bien funciona bien, pero tiene su límite en la capacidad de corriente que puede llegar a circular. Luego de eso, lo que vamos a tener es que ahí vamos a tener una pérdida que se va a sumar a las otras que ya tenemos, ya por el solo contacto de la escobilla, un contacto que es deslizante. Entonces, si nosotros nos imaginamos de que este es un generador de corriente alterna, también nosotros, si la potencia es importante, nos convendría hacer de que esto sea al revés. O sea, de que acá, en la parte rotante, en la parte de lo que es el inducido, ahora le llamo inducido, deje de ser inducido para pasar a ser el inductor. Entonces voy a tener
que alimentando esto, que la energía en juego es mucho menor, que alimentando acá al inductor, creando los polos que giren, en vez que los polos estén quietos, acá los polos inductores van a estar girando, y pongo acá los devanados en la parte estática, entonces voy a poder crecer casi ilimitadamente en lo que es la potencia. Esto históricamente es lo primero que se hizo en los generadores de corriente alternada. O sea, se puso el inductor en el rotor. O sea, cambiamos acá. Y el inducido es el estator. Entonces esto, insisto, este es el motivo por el cual nos permite crear en potencia. Nosotros en las máquinas de corriente continua no vamos a llegar a eso. Vamos ahora a esto que se está generando, que es una fuerza electromotriz alternada. Lo que tenemos que hacer es rectificar para obtener una corriente continua. O sea, esto que es alterno, lo que tenemos que hacer es transformarlo en continuo. En principio, con los conceptos actuales, lo que hacemos, lo que nos podríamos hacer es poner un rectificador externo. Entonces, con esta rectificación externa, lo que haríamos es generar una fuerza electromotriz alterna y rectificarla, y a bornes de eso tendríamos la corriente continua. Sin embargo, esto originalmente no se hizo de esta forma, sino que lo que se hizo fue tomar dos medios anillos, o sea, aquellos anillos que eran completos, los pusimos el principio en una mitad y el final en otra mitad, ¿sí? De este elemento de bobina antes se conectaba cada uno el principio de un anillo y el final a otro anillo, y lo que hicimos ahora es cortar un anillo a la mitad, aislarlos entre sí, a estos anillos, y lo que hicimos fue conectar el principio de una mitad y la final a la otra mitad. Y ahora sí pusimos las escobillas. Esto me tiene que dar, en principio, la idea de que ya no es indiferente la posición que vayan a tener las escobillas. Antes podía ser cualquiera, ahora tiene que ser una sola. No puedo poner una arriba y otra al costado. O sea, tiene que ser está absolutamente dependiente de la posición que tengan las escobillas. O sea, es una sola la que voy a tener. Y lo que estoy haciendo acá es tomar la mitad y tomar la mitad. Por lo tanto, lo que voy a tener es que en los bornes exteriores siempre voy a tener una fuerza electromotriz de un solo sentido. Como se trata de una máquina totalmente elemental, esto, digamos, en promedio tiene una resultante muy baja, pero lo que sí acá tengo es que tengo un solo sentido, ¿sí? O sea, una escobilla siempre va a ser negativa y la otra escobilla siempre va a ser positiva. A las dos semi-anillos rosantes, estos dos semi-anillos, los pongo en una parte que se va a llamar colector. Y a cada una de estas, que ahora son dos nada más, recordemos que la máquina sigue siendo totalmente elemental, y cada una de estas se va a llamar delga. Estas delgas están aisladas entre sí, y en este caso el colector está conformado nada más que por dos delgas. Ya vamos a ver de que en realidad son muchas más las que están. Y fíjense de que cuando el hecho de estar en una sola posición las escobillas, va a haber un momento en que se produce la inversión del sentido de la corriente en este elemento, por ejemplo, el que llamamos AB. Este otro es el CD. En este elemento, esta parte del elemento que es el que corta líneas de fuerza,
Acá hay una parte activa que corta y una parte pasiva que es el que sirve para unirnos, darle continuidad eléctrica al circuito. Hace de que esta escobilla siempre sea positiva y esta otra escobilla siempre sea negativa. Ahora entonces, lo que vamos a hacer es ampliarlo un poquito más a esta máquina, si bien va a seguir siendo elemental, pero ya le vamos a dar el formato que van a tener las máquinas un poco mayores. Nosotros primero les voy a presentar esto. ¿Cómo se llama esta parte que es la que me sostiene a los polos inductores? Esto se denomina yugo, ¿sí? Esta parte que es en sí lo que va a... O sea, nosotros ahora le vamos a poner un devanado inductor. Ya no vamos a... O sea, dejamos de lado el imán permanente. Dijimos que era débil. Lo que vamos a hacer es aumentar la inducción B y lo hacemos mediante un devanado inductor que por el momento vamos a suponer de que está alimentado por una fuente exterior al generador. O sea, acá esto lo voy a conectar a una batería, alguna fuente externa, siempre de corriente continua. De modo tal que la circulación de corriente va a ser, yo supongo en este caso que este lado es entrante y de este lado es saliente, al igual que acá abajo en la otra mitad. En la mitad del número de espiras va a estar acá y la otra mitad va a estar acá. Ambas están unidas eléctricamente. Digo de que esto gira en sentido antihorario. Acá tengo las dos delgas y acá tengo las escobillas, una que siempre va a ser positiva, la otra que siempre va a ser negativa. Y en esto que es el inducido, ahora lo he puesto sobre hierro, ¿sí? Le he practicado a esa espira, le he practicado dos ranuras en este caso, una arriba y otra abajo, dibujadas, y ahí estoy poniendo la cantidad de, o sea, un elemento de bobina con esta espira elemental. Le he dado acá se me plantea un entrehierro. Estos elementos de bobina es el devanado del inducido, elemental, pero así se va a llamar. Y esto que tengo acá, que es la zapata polar, la expando, la agrando para, les dije recién, de que la fuerza electromotriz inducida va a copiar la forma de onda. Entonces lo que yo pretendo es tener una corriente continua, por lo tanto me conviene de que no sea una sinusoide estricta, sino de que sea un elemento que sea más ancho. Y esto lo voy a lograr mediante estas expansiones polares. Tanto en la parte inferior como en la parte superior como en la inferior, acá a la mitad está la línea neutra y fíjense ustedes de que las escobillas van exactamente colocadas sobre la línea neutra, ¿sí? Esa es la posición que van a tener, de modo tal de que esa va a ser prácticamente inamovible. Ya vamos a ver después de que puede haber algo que nos haga cambiarlo, digamos. Entonces, ahora tengo el estator, ¿sí? Que es el inductor, el rotor, que es el inducido, tengo las escobillas, tengo las delgas y están montadas sobre el colector. Lo que va a suceder, lo que está sucediendo acá, no en el circuito interior, es esto de que, fíjense ustedes que lo que estoy teniendo ahora es esta forma que les dije que buscaba, y lo que estoy teniendo también, esta es la inducción, y en rojo está representada la fuerza electromotriz inducida en otra escala.
¿sí? Pero fíjense de que tanto la inducción como la fuerza electromotriz inducida, lo que están haciendo es copiar esta forma y es precisamente lo que busco con esto de expandir la superficie de modo tal de que cuando la rectifique, esto es una espira elemental, esté teniendo esta forma, ¿sí? Voy logrando esta forma. Si yo después le pongo, acá puse una espira elemental, después le pongo otra, fíjense que la otra va a estar desfasada, por ejemplo, 90 grados, entonces voy a tenerlas acá de esta forma, que me va a ir apareciendo esta otra, y entonces voy haciendo de que esto deje de ser una continua pulsante y pase a ser una corriente continua. Bien. Anótense ahora sí